Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren súper bien. En esta oportunidad les voy a estar compartiendo nuevamente un proyecto súper fácil, súper lindo, súper rápido, que especialmente para principiantes, ¿ok? Cualquier persona que esté aprendiendo a tejer lo puede hacer muy fácil, y también especialmente para aquellos emprendedores, para aquellas personas que venden sus productos a crochet. Es una idea súper buena porque es económica, como les dije, es fácil de tejer, súper rápida también, así que podemos tejer muchísimos en el día. Para este proyecto yo voy a estar utilizando este material, como pueden ver está súper lindo, es como gamuzado o terciopelo, súper lindo, desde que lo vi me gustó muchísimo. Acá vamos a ver las especificaciones. Dice que es 100% poliéster, viene por 100 gramos y acá dice que es para un gancho de 5 o 6 milímetros, gancho o agujas. Lo bueno de este proyecto es que ustedes podrán utilizar el material que ustedes quieran, el que más les guste, el que más tengan a su alcance o el que tengan en casa que les quedó de algún otro proyecto, ya que no importa el grosor ni el tipo de material. El resultado va a ser simplemente hermoso con cualquier tipo de producto. Vamos a estar utilizando el gancho que tengo acá. Este es de 5.5 milímetros, una agujita de lana, una goma o coleta para el cabello y una tijerita. Entonces vamos a comenzar con nuestro proyecto. Ok, entonces acá tenemos nuestra goma, nuestro material, y para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado acá con nuestro material antes de insertar a la gomita o coleta para el cabello, y entonces vamos a colocarlo de esta manera. Sacamos una lazada, ok, y vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a tejer una cadenita. Entonces acá tenemos formado como especie de un punto alto. Entonces después de esta cadenita vamos a tejer 3 cadenas adicionales, 1, 2 y 3. Tomamos lazada y acá en nuestra coleta vamos a tejer un punto alto. Ok, hacemos punto alto, vean cómo nos va a quedar. Luego entonces tejemos 3 cadenas, lazada, otro punto alto, nuevamente 3 cadenitas, punto alto nuevamente, y esta es la sencilla secuencia que vamos a trabajar para rellenar toda nuestra coleta y nos va a quedar un resultado súper lindo. Como les he estado publicando últimamente videos que pueden utilizar estas ideas para tejer y vender, para mis amigas que trabajan vendiendo sus productos a crochet, esta es una idea súper buena, ok, porque aparte de que es muy fácil de tejer, como pueden ver, es muy económico porque al final se lleva muy poco material, y ya van a ver más adelante que el resultado es precioso. Entonces súper fácil de vender porque a todas las mujeres les encanta tener un accesorio como este, y si es económico mucho mejor. Vean qué lindo queda. Entonces continuando con 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas, punto alto, vamos a tejer rellenando toda nuestra gomita y vamos a ir estirando, que vamos a ir apretando hacia acá y así nos quede lo más tupida que se pueda, ok, para que quede más bonita. Ok, vean cómo va quedando de hermosa nuestra moña, pero fíjense acá, si estiramos los puntos aún nos queda bastante espacio por seguir tejiendo. Entonces continuamos repitiendo la misma secuencia y apretando nuestros puntos, ok, arrimándolos hasta que podamos cubrir toda la colita completamente y nos quede bastante gordita nuestra moña. Bien, fíjense que ya tenemos bastante apretadita nuestra moña, vean cómo queda de lindo. Entonces acá para finalizar simplemente nos vamos a ir al primer punto. En este espacio hacemos un punto deslizado, una cadenita
para asegurar nuestro tejido. Sacamos, vamos a cortar, sacamos por completo y bueno, con una aguja de lana vamos a esconder un trozo de material para que nos quede bien asegurado. Nos vamos a ir a esta partecita de la base, acá donde están los puntos altos que hemos tejido en la colita. Ok, y vamos a esconder muy bien, que nos quede bien apretadito para que no se nos vaya a soltar. De igual manera, entonces vamos a esconder este trocito que nos quedó al principio para que nos quede bien lista nuestra moña, bien bonita y bien presentable. Bien amigos, entonces fíjense, ya quedó lista nuestra moña o coleta para el cabello. Ven que queda súper linda. Miren cómo quedan los puntos bien apretaditos y con unas pequeñas ondas en la parte de acá. Como se pudieron dar cuenta, es un proyecto sumamente fácil de hacer y como les estaba mencionando, si es para vender es muy bueno porque se lleva poco material, lo hacemos súper rápido y lo podemos vender muy económico. Por ejemplo, yo acá en Colombia lo vendería aproximadamente en 5.000 pesos colombianos. Eso sería a más o menos $1.50. Es algo bastante económico que pudiéramos vender muchísimas piezas, ya que como se teje súper fácil, podemos hacer muchísimas al día. Espero les haya gustado este corto proyecto. Recuerda regalarme un like, suscribirte a mi canal activando la campanita para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.